Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Calle Mayor en el que vamos a hablar de algo que les afecta a todos ustedes, aunque no se lo crean. Vamos a hablar de muchos asuntos de actualidad y de algo de lo que se está hablando en el Congreso de los Diputados con consenso de las dos grandes fuerzas políticas, de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Se lo hemos contado en nuestros servicios informativos a lo largo de los últimos días. Estuvimos en ese debate, en ese primer paso de luz verde de la reforma del Estatuto en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría, y para hablar sobre este asunto y otros temas de actualidad, insistimos, nos acompaña en plató Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Placer. Decíamos en el inicio, aunque la gente no se lo crea, hacemos didáctica con esto porque el Estatuto de Autonomía es algo que nos afecta a todos. Es importante porque el Estatuto establece cláusulas de blindaje de los servicios públicos, es decir, que si bien otro gobierno que quiere recortar en sanidad, en educación o en políticas sociales, en dependencia, en atención a mayores, a personas con discapacidad, lo va a tener más difícil. Es verdad que bueno, hay gobiernos más progresistas que defienden más lo público, otros que creen menos en ello, pero lo va a tener más difícil. Aquí se garantiza la igualdad entre las personas que viven en el mundo rural y en el mundo urbano, y esto es muy importante para nuestros pueblos, para los vecinos y vecinas que viven en nuestros pueblos, e incluso para los que viven en ciudades pero que tienen familiares en los pueblos. También establece medidas de protección a las víctimas de violencia machista, también a los menores que han sufrido esta situación en su casa. En definitiva, se toman muchas medidas que son muy importantes para la vida actual y algunas incluso para la vida futura. Es el primer estatuto de autonomía de España, probablemente de Europa, que establece, que regula de manera muy preliminar todavía la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, o que habla de la necesidad de tener unas garantías mínimas de recursos hídricos, es decir, de agua, no solamente para el consumo humano, que eso es esencial, sino también para nuestro desarrollo económico, del turismo, de la industria, de la agricultura, de la ganadería, de todos los sectores. ¿Ha costado llevarlo al Congreso con el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas? Parece mentira que lo destaquemos, pero en esto las dos grandes fuerzas políticas con representación en nuestras Cortes Autonómicas, en nuestro Parlamento Autonómico, estaban de acuerdo. Pues siempre que hay un acuerdo hay un coste, siempre hay una cesión por ambas partes. El Partido Socialista y el Partido Popular pues evidentemente no representan los mismos intereses. El Partido Socialista es un partido más de masas, que representa a un margen muy amplio de la población. El Partido Popular es un partido más de élites, que representa sectores más reducidos. Pero bueno, hemos cedido a ambas partes porque era muy importante. El presidente Page lo dejó muy claro al equipo negociador del Partido Socialista: quería un acuerdo. Es muy importante en España y desde luego también en Castilla-La Mancha, pero en Castilla-La Mancha es más común. Es muy importante en España saber que el que cede para conseguir un acuerdo y sumar a la otra parte a ese gran acuerdo no es un traidor, todo lo contrario, es un valiente, porque le pueden criticar los propios, pero al final se consigue un proyecto, un producto para el bien común, que es más duradero. Por tanto, claro que ha costado, supongo que al Partido Popular también le habrá costado, pero estoy convencido de que lo hemos hecho por el bien de nuestra tierra, y los que se han quedado fuera, pues son los que se quedan fuera de todo, ¿no? Es que yo lo explico con esta metáfora, en el caso de Vox, que es el tercer partido que hay en las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Alguien cree que si hoy se votase la Constitución española, Vox la votaría a favor? Pues no, Vox estaría con el antiguo régimen, intentando mantener el franquismo, intentando mantener las esencias del franquismo. No habría llegado la democracia, no habrían llegado las libertades ni los derechos. Por tanto, no es que estén fuera del Estatuto de Castilla-La Mancha, es que están en contra de todo lo que significa progreso, derechos, libertades, igualdad. Es algo, digamos, permanente en su comportamiento. Era imposible contar con el respaldo de los 4 diputados regionales de Vox en Castilla-La Mancha. Me imagino que nos sorprendió el discurso del encargado de intervenir en el debate en el Congreso de los Diputados, hablando de farsa, de incremento de número de diputados, de no creer en una autonomía de la que forman parte, aunque no crean en ella, algo que tampoco tiene mucho sentido, no cuadra mucho, y lanzando ese mensaje de que lo derogarían si llegaran a gobernar en Castilla-La Mancha. Bueno, yo estoy convencido que si tienen la mayoría, o si pueden conseguir mediante acuerdo con el Partido Popular cargarse la comunidad autónoma, pues lo harán. Pero yo quiero que le digan directamente a una persona que vive en un pueblo pequeño si es verdad que vamos a tener el mismo número de sanitarios, de educadores y de personal que atiende a nuestras personas mayores. Porque desde que se constituyó la comunidad autónoma, hace ya 42 años, vamos para 43,
hemos multiplicado por 3, por 5, por 10 el número de empleados públicos que sirven a las personas. Hemos garantizado médicos en los consultorios, en los ambulatorios locales. Hemos extendido la educación a todos los rincones de Castilla-La Mancha y de Guadalajara. Que le digan a las personas que viven en pueblos que se ha abierto una escuela rural con 3 alumnos que en el momento que desaparezca la comunidad autónoma va a seguir existiendo la escuela rural. Cuando las dependencias, en lugar de estar en Castilla-La Mancha y tomar nosotros las decisiones en defensa de nuestros intereses, de nuestra tierra, las tomen en Madrid, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a cerrar las escuelas rurales, que se va a reducir la plantilla de sanitarios, que se va a reducir también, por tanto, en el hospital, que vamos a tener que cerrar residencias de mayores. Eso es lo que va a ocurrir. La descentralización ha sido la garantía de que nosotros nos ocupamos de nuestras demandas, de nuestras necesidades, y eso significa que atendemos mejor a nuestra población. Y lo que quiere Vox es que todo dependa de un solo jefe en Madrid que lo decida todo. ¿Y a quién va a atender? Va a atender a las grandes ciudades, va a atender lo que le interesa, los núcleos más poblados, pero provincias como Guadalajara serían profundamente discriminadas ante un poder central, como lo fue en la historia. A Guadalajara nunca le ha ido tan bien en la historia como le va ahora. Nunca jamás en la historia de esta provincia tanta gente ha vivido tan bien. Somos la provincia de España que más crece, la provincia de España que más crece desde que llevamos en el siglo XXI, en la última década y en el último año. Y no solamente es el corredor o la capital, es que 1 de cada 4 vecinos que han venido de otros lugares de España a vivir aquí han elegido las zonas de mayor despoblación. Por tanto, estamos creciendo porque somos atractivos y porque nos va bien, porque tenemos pleno empleo en muchas comarcas, porque tenemos una economía diversa y cada vez mayor. En definitiva, estamos haciendo bien las cosas porque depende de nosotros. Como le demos ese poder a otros, pues evidentemente nos instalarán todas las cosas que no quieren en otros lugares, pero no dejarán ni un duro para los servicios públicos de la gente de la provincia de Guadalajara. El Estatuto de Autonomía es un texto vivo, no están en contra de que se puedan admitir enmiendas, eso sí, que lo mejoren y que no se carguen, por decirlo de alguna manera, el espíritu con el que nace. Claro. Las líneas básicas. Estamos absolutamente todo de acuerdo. Se puede mejorar, por supuestísimo. De hecho, estoy convencido que los grupos parlamentarios van a presentar enmiendas y se tendrá que debatir en la Comisión Constitucional y espero que quien tenga algo que decir y pueda enriquecer el texto, pues lo haga. Evidentemente, si las ideas son tan peregrinas como quebrantar el derecho a la igualdad de mujeres y hombres, pues mire, con nosotros que no cuenten, ¿no? O si lo que quieren es que las personas que viven en el mundo rural tengan menos derechos y menos garantías de los servicios públicos que los que vivimos en las zonas urbanas, pues mire, con nosotros que no cuenten. Pero todo lo que sea mejorar en igualdad, mejorar en prestación de servicios públicos, mejorar en libertad y mejorar en solidaridad, el Partido Socialista lo va a apoyar y esperemos que lo que finalmente se apruebe en el Congreso de los Diputados sea bueno para la inmensa mayoría. Ya hemos conseguido una cosa que es inédita en España, y es que la votación en el Congreso de los Diputados tuvo el voto del Partido Socialista, el del Partido Popular, el de Sumar y el de otras fuerzas políticas. Conseguimos más del 80% del apoyo parlamentario y en España todo sale por un 51 contra 49. O todo cae por un 51 contra 49, lo cual es un verdadero drama para nuestro país, porque estamos encastillados en la diferencia, subrayando todo lo que nos divide. Y sin embargo, este estatuto, como bien pedía Emiliano García Paje, ha conseguido una amplísima mayoría, que es la del bloque constitucional, la de los que queremos que vaya bien Castilla-La Mancha, pero a condición de que también vaya bien a España. No queremos una cosa que sea buena para esta tierra si va a ser mala para el conjunto del país. Nosotros no creemos en ese proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto de una comunidad que es autónoma, pero que es una parte fundamental del Estado, de España, y que quiere contribuir a su desarrollo. Conseguimos ese gran respaldo, 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, una amplísima mayoría, un amplísimo respaldo. Es el primer paso, importante, porque sin este no puede conseguirse lo demás, y tenemos un largo proceso a lo largo del año. Julio, antes del verano, podríamos tenerlo ya aprobado. Nos gustaría que fuese antes del verano, antes de las vacaciones parlamentarias, y deseamos que los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional se pongan a trabajar pronto y que, bueno, pues no se extiendan demasiado en el tiempo, porque creo francamente que el texto está bastante bien, está bastante consolidado, muy acordado además con la sociedad. Hay que tener en cuenta que esto no es un texto que lo ha escrito el PSOE y el PP, lo han escrito las asociaciones, las entidades, los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios. Esto está escrito y redactado por la sociedad de Castilla-La Mancha y evidentemente ha habido quien finalmente pues, ha redactado, ¿no? Pero esto es un acuerdo de sociedad y por tanto yo espero
que se tomen el tiempo que sea necesario, pero que sea necesario poco tiempo. Eso esperamos. Hablamos de asuntos importantes como el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que les afecta a todos ustedes, y otra de las leyes más importantes de las que hablamos cada año, por lo menos en Castilla-La Mancha, es la Ley de Presupuestos. Unos presupuestos que están en las Cortes de Castilla-La Mancha, 12.903 millones de euros, donde más del 70% del dinero se va a destinar al estado del bienestar, porque es la prioridad del presupuesto y del gobierno de Emiliano García Paje. Prácticamente todo el presupuesto que tiene la Junta, la Comunidad Autónoma, se gasta en sanidad, en educación y en políticas sociales. Ayer que estuvo el presidente de Castilla-La Mancha y otros días que ha venido a la provincia, pues hemos estado viendo los equipamientos públicos que se hacen posibles gracias a esto. Un convenio sanitario para atender consultorios, una escuela rural, una vivienda tutelada para mayores. Aquí no queremos el dinero para crear embajadas, no queremos el dinero para gastarlo en privilegios ni en chorradas, queremos el dinero para gastarlo en lo que le importa a los ciudadanos y ciudadanas, y no hay nada más importante que la sanidad, la educación y las políticas sociales. Por eso pedimos una financiación justa. Nosotros somos una de las 4 comunidades autónomas que tienen una infrafinanciación, según ha reconocido el Gobierno de España. Somos los segundo peor financiados de toda España después de la Comunidad Valenciana. Y hay comunidades como Cantabria, como Madrid, como Cataluña, que tienen un exceso de financiación si atendemos a las reglas que partieron del año 2010. Bueno, pues es que eso dificulta mucho la prestación de servicios públicos, y además hay regiones que son pues pequeñas, que tienen la población muy concentrada. Atender la sanidad en una región como Castilla-La Mancha, con 918 municipios profundamente dispersas, en comarcas como el Señorío de Molina, que apenas tiene 7.500 habitantes, para una extensión que es más grande que la provincia de Guipúzcoa. Eso cuesta dinero. Es más fácil la sanidad en Guadalajara capital o en Alcalá de Henares que repartir médicos por toda la provincia. Pero tiene que haberlos. Efectivamente, es un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas de cualquier lugar de España. Y los ciudadanos y ciudadanas del mundo rural de Guadalajara tienen que tener esos derechos garantizados. Y eso cuesta dinero. Y por eso le pedimos al Estado que financie a todas las comunidades autónomas en función del coste efectivo de los servicios. Y no en función de la población o en función de criterios pues de oportunidad o de privilegios que quieren algunos, porque creen que por tener un idioma propio o por tener una nacionalidad histórica son más importantes que los demás. Miren, nosotros creemos en la igualdad de todos los seres humanos, desde luego la igualdad de todos los españoles y españolas, y no vamos a consentir que ninguna comunidad autónoma se lleve un céntimo de euro que no le corresponda, si eso es en detrimento de Castilla-La Mancha. No hay día que no escuchemos al presidente de Castilla-La Mancha liderar esa lucha por un modelo de financiación autonómica justa. Yo no sé si esto se va a lograr conseguir, o nos van a seguir dando largas desde el Estado, como nos lo están dando con la aplicación de las reglas del trasvase. Bueno, en materia de financiación ha habido 2 gobiernos, el gobierno de Rajoy y el gobierno de Pedro Sánchez, que vienen incumpliendo el compromiso de hacer una revisión. Es verdad que en la época de Cospedal, Castilla-La Mancha no lo reivindicó, agachó la cabeza y se sometió a los criterios del Partido Popular Nacional. Pero desde que Emiliano García Paje es presidente, lo ha pedido, lo ha exigido y lo ha peleado contra Rajoy y contra Pedro Sánchez. Esto demuestra que lo importante no es el partido político en el que esté uno, lo importante es que sepa defender a la región, que ponga por delante los intereses de la región a los de su propio color político. Eso lo vamos a seguir haciendo, y con el trasvase exactamente igual. Hoy estamos mucho más cerca de ganar esta gran batalla del agua, porque es de justicia, porque tanto la Unión Europea como el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones, como la realidad social y económica de nuestro país, avalan nuestra postura. No negamos agua para consumo humano donde sea necesario. Por supuesto, si hay que mandar agua para consumo humano, que se haga, pero si el agua se transforma en dinero, tendrá que hacerse primero aquí, en Castilla-La Mancha, antes que en otros territorios que tienen además agua que pueden desalar en el Mediterráneo. Es de puro sentido común. El Supremo ha avalado esta postura que mantiene el presidente de Castilla-La Mancha, que mantiene el PSOE de Guadalajara, incluso enfrentándonos al PSOE nacional, lo hemos hecho, y esperemos que antes de que finalice el año por fin tengamos las nuevas reglas del trasvase, o mejor dicho, las nuevas reglas de protección del Tajo, que reducirán sustancialmente el trasvase inmediatamente, y que yo creo que en un futuro próximo conseguirán que no haya trasvases, excepto en situaciones muy extraordinarias. ¿Por qué se ha dilatado tanto en el tiempo? ¿Por qué siguen, si me permiten la expresión, como decía hace un momento, dándonos largas, no terminando de aplicar algo que está ahí? La verdad es que el Gobierno de España reconoce en público que tiene razón Castilla-La Mancha,
Pero no termina. Efectivamente, por una concepción medioambiental cree que se debe proteger el Tajo, cree que tiene que haber un caudal ecológico y por tanto tiene que haber una garantía en cabecera de agua almacenada y sin embargo le falta valentía y yo se lo he exigido con mucha dureza. Exijo que se cumplan las sentencias y exijo al Gobierno de España que se deje de dobleces porque nada va a contentar al Levante. Pero si tenemos las inversiones, la mayoría de las inversiones en desalación ya hechas y ya se puede garantizar, de hecho, en los años en los que no ha habido trasvases, se ha bebido, se ha regado, se ha utilizado el agua en campos de golf, por tanto no es una necesidad. Se está pidiendo una cláusula de garantía excesiva por parte de Murcia y de Alicante en detrimento de Guadalajara y de Toledo y desde luego no lo podemos permitir porque ya está bien. Así que le exigimos valentía y por cierto que en este punto, como en otros tantos, yo quiero agradecer a Alberto Rojo, el diputado nacional de Guadalajara del Partido Socialista, que en las reuniones del grupo parlamentario del PSOE se ha plantado y ha impedido que algunas barbaridades se hayan aprobado en materia de agua, en materia también de asuntos taurinos, en materia también de financiación, incluso de autónomos. Creo que la posición de Alberto Rojo en el Congreso de los Diputados está siendo tremendamente útil para la provincia de Guadalajara. Hay otros diputados que han votado que nos saqueen, que nos quiten el agua. Diputados de Vox y del PP de Guadalajara han votado en el Congreso que a Guadalajara le quiten más agua, lo cual me parece lamentable. Hablamos de otros asuntos de actualidad que tienen que ver también con un aniversario, 10 años de gobierno del presidente Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, en el que el saldo ha sido positivo para Guadalajara. Extraordinariamente positivo. Nunca jamás hemos contado tanto Guadalajara en Castilla-La Mancha. Aquí antes se recortaba, aquí venía Cospedal y nos cerraba las urgencias, cerraba las escuelas rurales, despedía a profesores, a enfermeros, a médicos, mandaba al paro a los trabajadores de las residencias. ¿Y ahora qué ocurre? Justo lo contrario. La economía podrá ir mejor o peor, que por cierto va como un tiro, va muy bien en Castilla-La Mancha, mucho mejor que en la media de España y va muy bien en Guadalajara. Pero vaya como vaya la economía, Emiliano García Paje es una garantía de que los servicios públicos nunca van a ir a menos, nunca se va a recortar, no se va a despedir a médicos, a profesores, a trabajadores de las residencias, sino todo lo contrario. Nunca jamás en la historia hemos tenido tantos enseñantes y tantos profesionales sanitarios en nuestra provincia. Es verdad que algunos se quejan legítimamente porque quieren ganar algo más y es muy respetable, pero lo que se ha elegido es que mientras haya que elegir en una circunstancia de infrafinanciación, lo primero va a ser tener a más profesionales que a menos, que sería la solución de pagarles más, ¿no? Por eso tenemos muchos más profesionales que nunca, por eso estamos muy satisfechos del papel que está jugando Guadalajara en Castilla-La Mancha y bueno, pues confiamos en que la presidencia de Emiliano García Paje siga trayendo muchos éxitos. Yo lo he denominado que ha sido una década prodigiosa para Guadalajara después de los 4 años ominosos, durísimos, dañinos y crueles de Cospedal. El Partido Popular de Guadalajara no opina lo mismo, asegura que no nos ha ido tan bien y que la ley de presupuestos, por ejemplo, de este año se discrimina a Guadalajara olvidándose de grandes compromisos como esa estación de autobuses, entre otras cosas. No es verdad. El Partido Popular de Guadalajara aplaudió los recortes de Cospedal. Cuando despedían a los médicos, el Partido Popular de Guadalajara decía que eran unos vagos. Cuando cerraron escuelas rurales decían que no hacían falta, que eran un capricho, un privilegio. Cuando perjudicaban gravísimamente a Guadalajara, incluso impidiendo en épocas de gran desempleo los planes de empleo para echar una mano a la gente, decían que no nos podíamos permitir este tipo de dispendios. Aplaudían los recortes de Cospedal y se quejan de las inversiones de Emiliano García Paje. Qué cosa más paradigmática, ¿verdad? Pues eso lo explica todo. Es decir, el Partido Popular siempre prefiere elegir sus colores políticos a la provincia de Guadalajara. Este año el Gobierno regional va a hacer grandes inversiones en materia sanitaria. Hemos tenido recientemente la inauguración del PECTAC, que va a evitar que los ciudadanos de Guadalajara vayan a Ciudad Real o a Madrid a ser tratados de cáncer, pero vamos a completar el gran edificio de radiología y también una reforma integral del hospital. Vamos a dar un paso adelante con el campus universitario. Vamos a inaugurar varios centros de salud en Cabanillas, en Guadalajara y otros que se van a empezar las obras también entre el año 2026 y 2027, Alovera, Orches, Acedón, Junquera, etcétera, etcétera. Por tanto, no es verdad que haya menos inversión. De hecho, nunca ha habido tanto gasto en la provincia de Guadalajara por parte de la Junta como ahora.
Estamos en el récord histórico de gasto de la Junta de Comunidades en la provincia de Guadalajara. Otra cosa es que vengan oportunidades y el Ayuntamiento de Guadalajara diga que no, como ha pasado con la Ciudad del Cine. El Ayuntamiento de Toledo está gobernado por el Partido Popular y Vox, exactamente igual que el de Guadalajara. En Guadalajara ha sido imposible hacer la Ciudad del Cine, que traía 8 millones de euros y que podía apalancar hasta 30 millones de euros de inversión privada, y sin embargo, pues el Ayuntamiento de Toledo ha dicho que fenomenal, y ha puesto a disposición una parcela del Ayuntamiento para que esta gran oportunidad, con un enorme potencial en nicho de empleo, esté en la capital de la región y no en Guadalajara. Y la estación de autobuses, cuando el Ayuntamiento de Guadalajara defina el modelo que quiere, si quiere un centro comercial, si quiere... hay que tener en cuenta que la estación de Guadalajara está justo enfrente del edificio principal del campus y por tanto tiene mucho sentido que esa estación de autobuses sea algo más, no se quede reducida a una visión pues un poco, voy a decir reducida, no quiero utilizar ningún término despectivo, pero desde luego tenemos que ser ambiciosos, de otra época. Necesitamos algo ambicioso. Entonces se había trabajado con Alberto Rojo un modelo, cuando Alberto Rojo era alcalde, y ahora con Ana Guarinos el gobierno regional está esperando que diga exactamente lo que quiere hacer en la estación de autobuses. Y cuando lo diga, los técnicos se pondrán a trabajar, evidentemente se buscará la financiación y se hará la estación de autobuses con las verdaderas cuestiones que tienen que tener, que esperemos que en este sentido el Ayuntamiento de Guadalajara conteste alguna vez. ¿Es recuperable la relación con el Ayuntamiento de Guadalajara? Pues claro que sí, Si es que la relación del gobierno regional con el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PP, de Ciudad Real, de Albacete, es extraordinaria. Si es una decisión que tiene que tomar el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo conozco muy bien a Ana Guarinos. Ana Guarinos ha sido vicepresidenta de las Cortes, siendo yo presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y le tengo aprecio y le deseo que le vaya bien, pero la realidad es que ha decidido enfrentarse a la Junta, rechazando proyectos importantes del gobierno regional que habrían sido buenos para esta ciudad y para esta provincia, que además proyectos que no se pueden instalar en otro sitio que no sea en la capital, y topando en situaciones que nosotros consideramos que no tienen sentido. Y lo que queremos y lo que deseamos es colaboración. Guarinos, hay cosas que está haciendo que no tienen mucho sentido y que yo no reconozco a la persona que conozco, pero es que se comprometió a que si ganaba las elecciones lo primero que iba a hacer era bajar los impuestos. Y lo que ha hecho es meter una mordida de un 20% en los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara. Y ya sé que el último año, antes de las elecciones, los va a bajar, porque ese truquito se lo sabe todo el mundo, y es el truquito Montoro, que eso lo conoce todo el mundo, que es la técnica del PP, de subo los impuestos, luego los congelo y luego los bajo. Pero claro, es que prometió justo lo contrario. Y prometió colaboración, y lo que estamos teniendo con el gobierno de Castilla-La Mancha es enfrentamiento, muy a nuestro pesar, muy a pesar de la voluntad del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que está con la mano tendida, deseando llevarse bien con el Ayuntamiento de Guadalajara, como ha sido antes, como es ahora con otros ayuntamientos gobernados por el PP. Por tanto, es una cuestión de actitud de la señora Guarinos, quizá presionada por Vox, no lo sé, pero desde luego que está perjudicando mucho a la ciudad de Guadalajara. Estamos prácticamente en el cierre del año, señor Bellido, aunque seguramente podamos hacer un resumen el mes que viene, antes de acabar el año. Yo no sé si le gustaría compartir, trasladar una buena noticia en especial en el año 2026. Bueno, yo creo que el año 2026 es el año del campus, es el año de la universidad. Creo que van a venir también empresas importantes. Es el año de la solución de un problema energético que nos va a permitir también desarrollar polígonos industriales. Este mismo año, dentro de muy poco tiempo, pondremos la primera piedra de un nuevo polígono industrial en un municipio de la provincia, no voy a decir cuál, pero vamos a saltar una vez más la frontera del corredor, adentrándonos en la provincia, en el mundo rural y por tanto llevando desarrollo a más lugares. Yo creo que el año 2026 va a ser un año de éxito. Las previsiones del Gobierno de España de crecimiento son buenas. Castilla-La Mancha va a crecer por encima de la media nacional y Guadalajara por encima de la media de Castilla-La Mancha. No solamente en población, sino fundamentalmente en renta, en riqueza y también en puestos de trabajo. Tenemos que hacer un esfuerzo en los municipios, fundamentalmente del área metropolitana de Guadalajara, en materia residencial. Tenemos una oferta productiva muy buena, pero vienen ya cada vez más trabajadores de fuera porque no hay oferta residencial suficiente para dar cobertura a esta necesidad.
y yo creo que como tenemos muy bien identificado a las cuestiones importantes de esta ciudad, de esta provincia y de esta región, pues va a ser un año muy positivo porque las vamos a atender todas. Pues vamos a estar muy pendientes de todos esos retos que tenemos por delante en el año 2026 y vamos a estar muy pendientes de cómo va caminando hacia buen puerto antes de llegar ese verano y que se apruebe ese Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Gracias, Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en Guadalajara, por acompañarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias, de verdad. Nosotros seguiremos hablando de asuntos importantes en este final de año, cada semana en este Calle Mayor.